para referirse a los artículos 110 y 111 del Código Fiscal de la Federación contenidos en el proyecto de decreto. En uso de la tribuna, el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Con el permiso de la presidencia. Señor senador Cárdenas, le solicito, me disculpe, solicito a Servicios Parlamentarios de cuenta del voto a favor del senador Juan Carlos Romero Hicks. Disculpe usted la interrupción, senador Cárdenas. Es un gusto, senador presidente. Cuando escucho al senador Bartlett, no puedo más que ratificar su argumentación de que el origen del problema está en la burocracia. Y cuando estábamos en la comisión de dictamen, lo más extraño, y un servidor lo cuestionaba, es que cuando ven las sanciones administrativas, o sea, a los burócratas de Pemex, les imponen sanciones de 3 a 8 años por no llevar los registros, por no tener los controles, por falsearlos, sin ningún agravante. Y yo les planteaba en la comisión de dictamen que debería de tener agravantes, porque la cadena de valor, como lo planteaba el senador Mario Delgado, también se compone de burócratas incrustados en el aparato público, independientemente de que debiera de ser por querella de la Secretaría de Hacienda. Esto quiere decir que si yo permito 3, 4, 5, 7 años atendiendo a la poca fortaleza fiscalizadora que tiene el SAT o la Secretaría de Hacienda, y además del tamaño de las tomas y de las conexiones que hacen una de otra sucesivamente para poder establecer la parte volumétrica, pareciera ser que hasta hoy estamos conociendo de la metrología. Entonces estas personas pues van a alcanzar fianza. Oye, pues qué negociazo, qué manera de burlarse de aquellos que atentan contra la renta nacional, que esa sí es de todos los mexicanos. De ahí que me he reservado que se supriman las las fracciones séptima y octava del artículo 110 y la fracción octava del artículo 111 del dictamen de referencia, no nada más porque si ustedes lo leyeron y lo tuvieron ahí en sus escaños, en la parte referente a la fracción séptima y octava del artículo 110, lo que tenemos es que si los autores de la iniciativa lo que pretendían era sancionar o es sancionar a la persona que se beneficia con el uso indebido de la información de un tercero al que se le solicita se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes, entonces lo que debería de tipificarse es precisamente dicha acción de beneficiarse indebidamente de los datos de una persona inscrita en el aludido registro, pero no propiamente la inducción o incitación a inscribirse, pues con independencia a lo ya referido, dicha inducción o incitación puede obedecer a diversas causas no necesariamente delictivas. Y entonces aquí la autoridad establece una tabla rasa pasando por alto la presunción de inocencia. Entonces están violando los derechos fundamentales del individuo. Adicionalmente, en el artículo 111, en su fracción octava, señalan
que asiente con información falsa o de manera inadecuada a las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos. Me vuelve a dar la razón y por tanto el argumento ya esgrimido. Pero ahora bien, en esta parte en particular, lo que tenemos es que es muy evidente que quien hizo este dictamen no logró comprender la explicación que referí respecto a la violación del derecho humano y el principio que ahí les refería y que está previsto en el artículo 23 constitucional, y que hay jurisprudencia sobre la materia y que se refiere a la parte non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Así pues, esta persona se hubiera percatado, o los que lo hicieron, que al actualizar la calificativa prevista para los delitos de defraudación fiscal y de defraudación fiscal equiparable al mismo tiempo, se estaría ya actualizando el delito previsto en la fracción octava del artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, sancionando con ello dos veces la misma conducta, de tal manera que no solo se trata de la coexistencia de una calificativa y un tipo penal, como ingenuamente pretenden señalarlo, pero adicionalmente hacen referencia a tratados internacionales, pero no se dan cuenta, y aquí es donde infiero, si ellos conocen las debilidades de la estructura legal, entonces conocen la fortaleza de la delincuencia organizada. De ahí que querer esgrimir el tratado internacional, lo que no entienden es que el mismo lo que establece es que se debe tipificar penalmente el cohecho, que implica que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de éste o para un tercero, para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales. Y si a esto le agregamos que hay empresas dentro del corporativo de Pemex que están domiciliadas en el extranjero, pues ahora entonces están dejando una puerta abierta para que, con todo conocimiento de causa, le puedan decir, por un lado al burócrata, no te preocupes, con una sanción de 3 a 8 años vas a salir bajo caución y adicionalmente no se te considera como parte de la delincuencia organizada. Y por otro lado le van a decir los abogados a quienes se dedican a este lucrativo negocio, no te preocupes, sino al no suprimir estas fracciones, por un lado, te están violando el debido proceso, por otro lado, te están queriendo juzgar con dos delitos distintos una misma conducta. De ahí que, por eso señalaba un servidor que en gran medida este dictamen trae modificaciones cosméticas. De ahí que, muy respetuosamente, para no caer y no dejarles la puerta abierta a la delincuencia organizada, es que les solicito aprueben esta reserva que suprime las fracciones séptima y octava del artículo 110 y suprime la fracción octava del artículo 111. Por sus consideraciones, muchas gracias. Muchas gracias, senador Manuel Cárdenas. En virtud